Ante todo, muy buenas tardes, profesor. El día de hoy estaremos exponiendo el ensayo número 2. Pertenecemos al grupo número 12. El tema que vamos a tocar es la violencia y violaciones a los derechos humanos en las protestas en el Perú hacia una ciudadanía inclusiva y una democracia fortalecida. La violencia contra los derechos humanos ha dejado profundas huellas en la historia del Perú. A lo largo de las décadas, el país ha sido testigo de innumerables actos de violencia, de abusos contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta problemática deja marcas indelebles en la sociedad, afectando a personas de diferentes grupos étnicos, géneros y clases sociales. Desde una perspectiva crítica y fundamental, analizar y comprender la complejidad de esta violencia, porque a través de un examen exhaustivo podemos trabajar hacia un futuro justo y equitativo. En este contexto, se abordaría la violencia de los derechos en las huellas del Perú, explorando diversas dimensiones y manifestaciones que han marcado la historia de nuestro país. Además, enfrentamos a otros desafíos relacionados como la violencia de derechos humanos, como las discriminaciones, las exclusiones sociales. Por ejemplo, los pueblos indígenas y comunidades campesinas han sufrido históricamente marginalización y violencia por la negación de sus derechos básicos y pérdida de sus tierras ancestrales. Asimismo, la violencia de género ha sido una preocupación constante, con altos índices de feminicidio, agresiones sexuales y violencia doméstica. En esta experiencia, la violencia y las violaciones a los derechos humanos han dejado una profunda herida en la sociedad peruana, generando desconfianza en las instituciones y afectando a nuestra contribución de democracia sólida. No obstante, es fundamental destacar que existieron esfuerzos significativos para abordar esta problemática, buscando la justicia, la reparación y promociones de una cultura de paz. A continuación, paso con mi compañera para la siguiente exposición. Perú hubo varias huelgas relevantes en los últimos años. Las demandas laborales y sociales están relacionadas con salarios bajos, las malas condiciones de trabajo, el despido injustificado y la precarización laboral. Por ejemplo, tenemos en el año 2017, durante una huelga en la región Cajamarca, se presentaron casos de represión policial con el uso de balas y gases lacrimógenos, así como detenciones arbitrarias de los manifestantes. En el año 2019, los trabajadores de una minera en Arequipa protestaron por mejoras salariales y porque se cumple el acuerdo laboral. En el año 2020, los trabajadores de salud protestaron por la falta de protección adecuada durante la pandemia. Entonces, según el informe de los derechos laborales y sindicales, se reportó represión policial, agresiones físicas y detenciones arbitrarias. Por ende, la escala de violencia en las huelgas en Perú suele estar relacionada por varios factores. Quiere decir que la violencia de derechos humanos en las huelgas tienen diversas consecuencias negativas. Y bien, continuando con la explicación del ensayo, eh, se presentaron también lesiones físicas, traumas psicológicos a los manifestantes. En este caso, la sociedad se vio muy afectada porque se le limitó la libertad de expresión y el obstáculo a de repente tener un diálogo entre la parte de nosotros que somos ciudadanos y el Estado. Ahora, por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un informe aquí en el Perú acerca de las situaciones que se vieron dando en estas protestas, donde se dijo que sí había habido la violación de derechos humanos, que se utilizó la fuerza, pero hasta el día de hoy ni el Estado ni el Congreso ha dado sanciones o ha hecho nada para que los culpables o los que dieron la orden de disparar a nuestros hermanos, porque hubieron muchos fallecidos tanto en Ayacucho, en Puno, en varias regiones de nuestro país, porque estamos ya cansados de tanta corrupción, de tantas cosas injustas que pasan, ¿no? Es más, el ciudadano de a pie que se gana de repente los soles del día a día salió a protestar, pero ¿qué encontró? Simplemente encontró balas, violencia, ¿no? Y eso limita mucho la comunicación entre nosotros y el Estado. Ante esto se debería dar
protección a los derechos humanos, asegurando que de repente la seguridad actúe dentro del marco legal, pues, ¿no? Para que este tipo de situaciones no nos hagan fuera de control y no se violen nuestros derechos. En el caso de las protestas en Perú, según el informe de la CIDH, nos da como evidencia que la respuesta desigual del Estado en todo el país produjeron graves episodios de uso excesivo de la fuerza, planteando el cuestionamiento al cumplimiento del Estado de Derecho y a la necesidad de fortalecer instituciones de derechos humanos. Acerca de la relación Estado, sociedad y democracia, es crucial comprender la situación de las protestas. La democracia es una forma de gobierno donde el poder emana del pueblo y se ejerce en forma participativa, pero esta se encuentra afectada cuando se producen violaciones a derechos fundamentales que afectan la democracia, y la democracia requiere participación ciudadana y el respeto a sus derechos. La violencia y violaciones a derechos humanos socavan la confianza en instituciones y debilitan la relación Estado-sociedad. La importancia del diálogo es fundamental para la construcción de la ciudadanía y resolución pacífica de conflictos. Una recomendación de la CIDH es usar la estrategia de diálogo genuino considerando diferencias étnicas y territoriales. El reconocimiento de la igualdad y diversidad es crucial en este proceso para la construcción de una ciudadanía inclusiva y equitativa, en el cual es necesario valorar y respetar la diversidad de la sociedad peruana que garantiza el derecho de todos. Eh, En conclusión, las protestas de Perú evidenciaron graves violaciones en los derechos humanos, generando una preocupación urgente y abordada respecto a los derechos fundamentales y esenciales para el proyecto en pleno ciudadanía personal, ¿no? En el cual fortalecieron la democracia, la cual es fundamental para el Estado peruano, que implemente recomendaciones de la CIDH, promoviendo el diálogo genuino. Las capacitaciones de las fuerzas de seguridad y aplicaciones medidas a la reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Tiene un compromiso firme con los derechos humanos y en conclusión en la ciudadanía inclusiva que se podrá superar a la violencia y avanzar hacia un futuro justo y equitativo para todas las personas siguientes, ¿no? El camino hacia una sociedad más justa y equitativa requiere de para una participación activa de todos los actores sociales y políticos con el objetivo de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y la construcción de la ciudadanía sólida y comprometer con el bienestar de todos. Muchas gracias.